Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Nuevamente aquí Abelardo Vela, tu servidor, continuando con nuestro curso para la Facultad de Ciencias de Cálculo 1, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar con ejemplos de lo que vimos en el video pasado. ¿Qué vimos en el video pasado? En el video pasado discutimos el concepto del límite basado en la convergencia para sucesiones. ¿Cómo lo hicimos? Pues si no has visto el video, te recomiendo que vayas y lo busques. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es aterrizar esta idea, ¿sí? Entonces, vamos a ver tres ejemplos, uno donde la sucesión converge, uno donde el límite de una función converge, donde el límite no existe y donde la función diverge. Entonces, no te lo pierdas. Comenzamos. Ya tenemos aquí nuestro ejemplo número 1 que dice lo siguiente. Vamos a dar una función f de x equivalente a 2x al cuadrado más x menos 1 y esto va a ser entre x menos 1. Tenemos que verificar si la función tiene límite cuando x tiende a 0. Cuando x0 tiende a 0, perdón. ¿Qué vamos a hacer si no hemos dado una definición formal para calcular límites? ¿Tú qué me dices? Pues exacto, que solamente tenemos la definición de convergencia para sucesiones. Porque si te das cuenta, en el video pasado no hemos dado todavía, dimos una versión al final, ¿sí? Pero oficialmente se puede decir que no hemos dado la definición como tal, ¿sí? La definición formal. Discutimos todo el concepto, ¿sí? De sucesión, perdón, del límite para una función, pero no discutimos, bueno, no es que no hayamos discutido, no definimos de una manera rigurosa, formal, ¿sí? La definición. Ahora, ¿esto qué implica? Que solo me puedo agarrar de estas definiciones que hemos dado para convergencia de sucesiones, entonces podemos recurrir a eso y a lo que discutimos con respecto a ese video. ¿Qué fue lo que pasó? Que dentro de los términos en donde se puede definir el dominio de esta función, son todos los reales, ¿sí? Pero si nos fijamos aquí, este término se va a indefinir en algún momento, cuando x es igual a 1. Entonces, en los reales menos el 1, ¿sí? Vamos a tener que la función se indefine ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es establecer o tomar una sucesión dentro de este dominio, ¿sí? Puede partir de acá o de acá, ¿sí? El hecho es que esta sucesión tiene que converger al 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me tomo cualquier sucesión xn que va a pertenecer o que esté contenida en los reales menos el 1, ¿sí? Y a partir de ahí, esta sucesión también tiene que cumplir la condición de que se aproxima a 0. Cuando n se aproxima a infinito. Con estas condiciones, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Estamos tomando cualquier término o cualquier sucesión que converja dentro del dominio, ¿sí? Entonces,
la resolución la solución, ¿cómo la podemos ver? Tomamos cualquier sucesión xn que se aproxime a 0 cuando n va a infinito, ¿sí? Entonces, cualquier sucesión que cumpla esto y además que esté dentro del dominio de la función, ¿sí?, tiene que cumplir que el límite cuando n tiende a infinito de xn tiene que ser igual a 0. ¿Esto a dónde me lleva? Esto va a implicar que para toda epsilon mayor a 0 existe n en los naturales, ¿sí?, tal que para toda n minúscula mayor o igual que n mayúscula, ¿sí?, el valor absoluto de xn menos x0, en este caso 0, es menor que epsilon. Teniendo esto, nos podemos fijar ahora en el límite cuando n tiende a infinito de f de xn, ¿sí? Vamos a aplicar la función a todos los valores de la sucesión. ¿Esto qué va a implicar? Pues lógicamente que cuando aplicamos el límite, cuando n tiende a infinito a la función, va a ser sobre 2xn al cuadrado más xn menos 1 entre xn menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lógicamente, aplicando las propiedades para sucesiones, ¿sí?, tanto el cociente como la suma, ¿sí?, vamos a introducir el límite o a distribuirlo en el cociente y luego sobre los valores de los términos de las sumas. Entonces tenemos dos veces el límite cuando n se aproxima a infinito, ¿sí?, de xn al cuadrado. Y ustedes se preguntarán, a ver, ¿por qué puedes meter el límite dentro del cuadrado? Porque, recuerden, muy sencillo, el límite de xn por yn es equivalente al límite de xn por el límite de yn, ¿sí? Viéndolo, si yn es igual a xn, pues puedo poner entonces el límite de xn al cuadrado, ¿sí? Por esa condición puedo yo introducir el límite dentro del cuadrado. Ahora sería también más el límite cuando n se aproxima a infinito de xn menos el límite de 1, que el límite de 1 sería 1 también, entre el límite cuando xn con n que se aproxima a infinito menos el límite de 1, que es 1 también. Entonces, dado que tomamos cualquier sucesión, y esto lo recalco, cualquier sucesión en el dominio de la función que converge a 0, entonces el límite de este término converge a 0 y este también. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Menos 1, entonces esto es igual a 1. O sea, el límite de f de x, el límite de la función cuando x con xn, cuando n tiende a infinito, es igual a 1. ¿Sí? Ahora, como esto lo tomamos para cualquier sucesión, ¿sí?, puedo generalizarlo, lo que discutíamos en el video pasado. Cuando nosotros generalizamos sobre todo el dominio, ¿sí?, puedo sustituir mi xn por una x. ¿Por qué? Porque para cualquier x que yo me tome, lo que decíamos, existe una sucesión en donde existe un valor de la sucesión en donde esa x toma ese valor, ¿sí? En este caso, yo podría argumentar también entonces que el límite de f de x cuando n tiende a infinito
es igual a 1. ¿Sí? Y en este caso habríamos encontrado el límite de la función con una sucesión. Ahora, algo que tenemos que discutir aquí y que es muy importante es que estamos hablando de un término xn que converge a 0. ¿Sí? Y al mismo tiempo, al aplicar la condición cuando n tiende a infinito, ¿sí? Yo puedo generalizar esta cuestión en donde, si yo sé que para toda x en el dominio de la función existe una xn o existe una sucesión contenida en el dominio de f tal que x es igual a xn, ¿sí? Con n en los naturales, ¿esto qué implicaciones tiene? La pregunta es para ti. ¿Qué implicaciones tiene esto que estamos argumentando? Pues implica que yo puedo observar entonces que esta x se va a aproximar a 0 para cualquier valor que tomemos en la sucesión o para cualquier sucesión, ¿sí? Es cualquier x, no es alguna, es cualquier x, ¿sí? Va a tener un valor recíproco, ¿sí? Dentro de una sucesión. Entonces es ahí donde nosotros podemos afirmar, en este caso para 0, pero en general lo podemos poner para x0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que xn se aproxima a x0 cuando n se aproxima a infinito. ¿Sí? Y dado que todas mis sucesiones van a hacer esto cuando n tiende a infinito, xn se aproxima a x0, entonces ese valor x lo dejo como x cuando x tiende a 0. Por lo tanto, puedo ver el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x igual a 1. ¿Sí? Ahora, aquí me falta formalidad, pero quiero que te des cuenta del concepto de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Está ocurriendo una sustitución aquí. Estamos sustituyendo esto por esto. ¿Por qué? Por lo que te estoy describiendo aquí arriba. Si esto ocurre, entonces esto ocurre cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Y esto, como es para cualquier sucesión, pues me tomo x en general. Entonces, estos son los pequeños detalles que luego a veces se nos escapan. Y yo me preguntaba cuando estaba en la carrera, bueno, sí, ya me diste la definición de límite para una función, pero ¿por qué x menos x0 en valor absoluto es menor que epsilon? Ya sabemos que esa es una condición, ¿sí? Pero yo me preguntaba, ¿de dónde salía esa x? ¿Quién era esa x? Yo les preguntaba a mis profesores y mis profesores pues me salían con que esa era la definición. Entonces a mí no me agradaba que nada más por que decía el libro, pues ya ahí está la definición. Simplemente ve a ella y pues aplícala, ¿no? En este caso lo que estoy tratando de hacer es dar un poco más sobre lo que es la definición, ¿sí? Y viendo ejemplo, en este caso un ejemplo concreto. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo donde la siguiente función no converge. Ya estamos aquí, vamos a ver el segundo ejemplo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, ahora tenemos f de x igual al seno de 1 entre x,
Entonces también tenemos que verificar si la función tiene límite cuando x0 es igual a 0. El procedimiento es el mismo. ¿Por qué? Porque todavía no hemos dado la definición formal, ¿sí? Ya la podríamos haber dado, y ya podríamos estar trabajando con ejemplos. Pero estoy forzando un poquito para que te des cuenta que con sucesiones podemos calcular los límites de las funciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tomamos dos sucesiones en este caso va a ser xn y yn, tales que xn se aproxima a 0 y yn se aproxima también a 0. Con xn equivalente a 1 entre pi n y el valor de yn sería equivalente a 1 entre pi medios más 2 veces pi n. ¿Sí? Con esto, ¿sí?, podemos observar que cuando n se aproxima a infinito, ¿sí?, el límite de xn es igual a 0 y el límite cuando n se aproxima a infinito de yn es igual a 0 también. Estamos tomando dos términos. ¿Por qué? Porque el argumento aquí estamos verificando si la sucesión converge, bueno, si la función converge, si tiene límite. Nos tomamos dos sucesiones y podemos ver que cuando f de xn es igual al seno de 1 entre pi n, esto es igual ¿a qué? Dame un valor. Es igual a 0. En este caso, perdón, no es a pi n, no es a 1 entre pi n, sino es pi n. ¿Por qué? Porque al aplicar la sucesión, ¿sí?, sería de la siguiente forma. Vamos a hacerlo con calma, ¿sí? Entonces sería 1 entre xn, y esto es igual al seno, ¿sí?, de 1 entre pi n. Y esto es igual al seno de pi veces n. Pero esto es igual a 1. Perdón, es igual a 0. ¿Sí? Y esto al ser igual a 0, entonces, ¿cómo sería para f de yn? Haciendo lo mismo, sería el seno de pi medios más 2 veces pi por n. Y esto es igual a 1. Entonces, si aplicamos los límites cuando n tiende a infinito de f de xn, esto sería igual a 0, ¿sí?, y el límite cuando n tiende a infinito de f de yn, esto es igual a 1. Una condición importante que lógicamente todavía no vemos es que el límite cuando una función, en este caso aplicando dos términos, ¿sí?, me dan valores distintos,
Pues esto quiere decir que la sucesión, bueno, en este caso, que la función no converge, ¿sí? Porque me está dando dos valores diferentes. De alguna manera, esto implica que el límite, o más bien, que el límite de f no existe. Entonces, tomando todo el argumento del ejercicio pasado, aquí observamos dos sucesiones particulares, ¿sí? Porque ya sabíamos que no necesariamente la sucesión converge. Nos podemos tomar valores en donde el seno se hace, sabemos que el seno está entre 1 y menos 1, entonces podemos tomar valores de tal forma que tomemos cuando el seno está en el 0 y cuando el seno está en 1 o en menos 1, ¿sí? Entonces, a partir de ahí podemos verificar si el seno de algún término converge, ¿sí? En este caso, pues las sucesiones me definen que el límite para esta sucesión no existe. Entonces, también podemos verificar si una función tiene límite o si una función no tiene límite. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en donde la sucesión tiene límite, pero es una sucesión especial. Vamos a ver nuestro ejemplo número 3, que dice lo siguiente. Tenemos f de x con x al cuadrado más x más 1 entre x cuadrada menos 2. Y tenemos que verificar si la función tiene límite cuando x0 es igual, o más bien, cuando x se aproxima a infinito, ¿sí? Seguimos en la misma condición, en donde no hemos dado todavía la definición. Entonces vamos a sustituir esta x por cualquier término en una sucesión, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que tenemos que buscar damos una sucesión cualquiera xn tal que esta sucesión se aleje, o sea, o tienda a infinito, ¿sí? Es decir, que diverja cuando n se aproxima también a infinito, ¿sí? Al final, esta sucesión sí tiene límite, pero es el infinito, ¿sí? Puede ser menos infinito, pero dejémoslo en infinito. Entonces, dado que tengo esto, ¿sí? Lo que está ocurriendo es que el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a infinito, ¿sí? A partir de aquí, aplicando el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? De f de xn, entonces tenemos que verificar si aquí existe el límite. Si te das cuenta, tenemos una condición diferente. Tenemos una condición en donde xn se aproxima al infinito, no se aproxima a un x0, a un término en los reales. Ahora, tenemos que hacer la diferencia en donde no podemos sustituir x0 por el infinito, porque hacemos la asociación de x0 o de un término a, ¿sí? En los reales. Entonces, este no es un término de los reales, es un término de los reales extendidos, ¿sí? Recordarás esto. Entonces, el infinito es algo que no puedo sustituir por un término en los reales, un x0. Entonces, a partir de ahí es que no me puedo agarrar un x0 tal que esto sea igual al infinito, ¿sí? O sí podría hacerlo, pero dando a entender que este x0
no está en los reales, sino que está x0 en los reales extendidos. ¿Sí? Dejando esta discusión de lado, ahora lo interesante aquí es que esta sucesión diverge, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con nuestra función? Vamos a ver. Entonces, lo que tenemos aquí es xn cuadrada más xn menos 1 entre, perdón, sería el límite cuando n se aproxima a infinito, ¿sí? De xn al cuadrado más xn cuadrada, perdón, es xn más 1 entre xn al cuadrado menos 2. Algo que tengo que notar también aquí es donde se me indefine esta función. ¿Dónde se indefine esta función? Exacto. Cuando tenemos la raíz cuadrada o menos la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? En estos términos, la sucesión, o en este caso, la función, se indefine. Entonces, el dominio de la función es equivalente a los reales menos la raíz cuadrada de 2 y menos la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Estos dos términos no los puedo tomar, ¿sí? Porque es ahí donde se indefine la función. A partir de ahí, ¿qué ocurre? A partir de ahí, lo que vamos a hacer es aplicar el límite, pero antes de aplicar el límite en el cociente, vamos a hacer una distribución diferente. El límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Vamos a multiplicar por un 1, que sería 1 entre x cuadrada, o entre xn cuadrada, que sería de la siguiente forma. Xn cuadrada más xn menos más 1 entre xn al cuadrado. Entre, ¿sí? Ya estamos multiplicando el 1 entre xn al cuadrado y también aquí xn cuadrada menos 2 entre xn al cuadrado. ¿Esto qué me va a dejar? Ya sé que este con este me da 1, este con este me da 1 entre xn y este entre este me da 1 entre xn al cuadrado. Entonces, me va a quedar lo siguiente, aquí lo mismo, sería 1 menos 2 entre x al cuadrado. Entonces, distribuyendo el límite ya en el resultado, esto sería el límite, bueno, el límite de 1 me da 1, entonces es 1 más el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre xn más el límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito de 1 entre xn al cuadrado, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es distribuir este término en la suma, ¿sí? Y ya de ahí obtienes el 1 entre xn y el 1 entre xn cuadrada, ¿sí? Esto entre 1 más 2 veces el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre xn al cuadrado. Lo que estamos viendo es que cuando n tiende a infinito, xn se aproxima a infinito. Por lo tanto, este límite tiende a 0, este límite tiende a 0, este límite tiende a 0, y por lo tanto el valor es 1, ¿sí? Porque me queda 1 entre 1, me da 1. Entonces, lo que puedo afirmar es que el límite cuando n se aproxima a infinito de f de xn es igual a 1,
Y como esto es para cualquier sucesión, lógicamente cualquier sucesión que diverja, y con eso puedo cubrir a todo el dominio de la función, ¿sí? Cualquier sucesión que converja infinito, y además pueda yo cubrir con todas esas sucesiones el dominio de la función, entonces el límite de la función es 1. Y lo puedo ver también como el límite cuando n se aproxima a infinito de f de x igual a 1. ¿Sí? Por el mismo argumento que di hace rato. X tiene un equivalente en alguna sucesión que es xn. ¿Sí? Con esto ya podrás notar que podríamos dar dos definiciones de convergencia. Por eso no quise dar la definición en el video pasado, porque quería mostrarte que hay una variante en donde muchas veces nos dicen que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0 tal que x menos x0 menor que delta implica que el valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué estaría pasando? Lo que estaría ocurriendo es que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0 tal que el valor absoluto de x es mayor o igual que delta, ¿sí? Y lo que va a implicar también es que el f de x menos el límite es menor que epsilon. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Estas son las definiciones, entre comillas, formales de lo que podríamos esgrimir aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que te estoy mostrando es que existen sucesiones que divergen, ¿sí? Y que al final me permiten calcular el límite de una función. Y hay términos donde las sucesiones convergen a un valor real, ¿sí? Y de todos modos la función también tiene un límite, ¿sí? Entonces, también hay el caso donde las sucesiones, o más bien las funciones, tienen una sucesión que converge, pero la sucesión diverge. O más bien la función diverge. Y lo mismo para el otro caso. ¿Sí? Entonces aquí se presentan diferentes detalles que vamos a ver con un poco más de calma ya en el próximo video, donde vamos a dar ya la definición formal para límite de una función. Nos vemos. Hasta pronto y cuídate. Espero que esto te haya servido para entender que ya con sucesiones tú puedes calcular los límites de una función, ¿sí? Y eso lógicamente lo vas a poder resolver sin necesidad de la definición. Pero la definición nos permite ir más allá, ¿sí? Hasta pronto, cuídate.